escuchado de la venida de nuestro gran Rey, y muchos son los que han descansado en esta bendita esperanza también. Pero hoy podemos ver las señales que muestran que Cristo muy pronto vendrá, y entonces diremos con gran emoción: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria. Los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, con gran poder y gloria, en las nubes vendrá, nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Sabbat. El Señor necesita un pueblo para su carácter en el reflejar, que no tenga miedo de andar en el fuego para proclamar su gloriosa verdad. En su vida se manifieste la firme confianza de Job y la fe de Abraham, y así pronto estar entre los redimidos que caminarán en la bendita luz del Cordero de Dios. En las nubes vendrá, en las nubes vendrá, los muertos en Cristo serán levantados y juntos iremos con Él al hogar. En las nubes vendrá, en las nubes vendrá, y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Es tiempo de nuestra antorcha levantar y al mundo con su luz iluminar. En las nubes vendrá, en las nubes vendrá, los muertos en Cristo serán levantados y juntos seremos con Él al hogar. Con poder y gloria nos dará la victoria y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. Y nos llevará a la gloriosa ciudad, donde allí reinaremos y le alabaremos por la eternidad. En las nubes vendrá. Hola mis amigos, Dios les bendiga, espero les haya gustado el canto con que nos introdujimos en esta ocasión. Aquí estamos nuevamente con la esperanza de poder compartir con ustedes buenas nuevas de salvación. Deseamos de todo corazón que Dios esté con ustedes al ver y oír lo que vamos a compartir en esta ocasión. Hoy lo que quiero hacer es un repaso de lo último que hemos estado estudiando, y después de que hagamos este repaso, haré otro repaso, pero porque tengo interés en motivar a los adventistas del séptimo día a estudiar el tema. Aquellos que son nuestros amigos y que simpatizan con el mensaje adventista y que están estudiando, les animo también a hacerlo. ¿Por qué? Porque los temas que hemos estado estudiando son temas cruciales, y el tema del santuario es un tema sumamente importante. Si alguien en este momento desafía a un adventista y no sabe explicar por qué hay una doctrina del santuario y de el juicio investigador, entonces
para ese adventista está acabado el momento de su dirección, digamos, como adventista. De modo que voy a repasar el tema y después vamos a presentar cierta apología que hay con relación al tema, porque los únicos que hablamos acerca del santuario, del ministerio de Cristo en el santuario celestial y del juicio investigador somos los adventistas del séptimo día. Así que ponga atención, mi hermano, porque vamos a estudiar hoy. Tenemos aquí nuestro tema. Nuestro tema para hoy. Dijo: hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Daniel 8:14. Lo que yo les dije en la última presentación es justamente lo que voy a hacer hoy. Muchas veces presentamos el tema a partir de allí, sin haber hecho ni haber presentado todo un contexto histórico profético como lo he estado haciendo. Pero en mi caso, por causa de estudiar ciertas cosas en el espíritu de profecía, me he dado cuenta que si un adventista desconoce este tema, en realidad está fracasado. Y si alguien que conoce un poco del mensaje adventista y le rebate esto y no sabe cómo se presenta el estudio, entonces se sentirá chasqueado totalmente. Por eso quiero, mi querido hermano y mi querido amigo, que pongas mucha atención, en el estudio de los 2300 días y en el repaso que vamos a hacer esta vez. Ahora, fíjese que comenzamos aquí con las 70 semanas. 70 semanas. 70 semanas para los judíos. ¿Qué dice? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar con la transgresión, para sellar la visión y la profecía, y para ungir, ahí dice lugar santísimo, en el otro dice el santo de los santos. Ahora, notas, bueno, es porque en el hebreo usa dos palabras, el Kadesh, Kadeshim, o sea, lugar santo, santísimo. Entonces, quiere decir que está hablando de la inauguración del santo de los santos, y hablando del santísimo, el lugar santo en el cielo, pero está hablando también para ungir al santo que es Cristo en este ministerio. Bueno, los días proféticos. Aquí lo que vamos a hacer es todo un repaso, como te dije, todo un repaso. Pero para que continuemos, vamos a orar y pidámosle a Dios que Él bendiga su palabra, bendiga tu mente y la mía. Padre amoroso, gracias Dios por concedernos el privilegio de poder presentar tu palabra. Dios nuestro, bendice a mis hermanos que están viendo y oyendo, y bendíceles para que ellos puedan compartir estos estudios. Dios, dame la fuerza, dame la sabiduría y poder recordar lo que tú me has dado de tu palabra en los años de servicio. Pido tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.
Muy bien. Repasando aquí, durante 40 días te he fijado un día por cada año. Eso es lo que está escrito en Ezequiel 4, 6 al 7, recordando los 40 días que los israelitas, mejor dicho, aquellos 10 espías del pueblo de Israel que fueron enviados a Canaán para espiar la tierra. Y entonces, por causa de la desobediencia y por causa del reniego del pueblo, Dios tuvo que hacer esto, darles un año por cada día que ellos estuvieron espiando. Así que en vez de haber entrado en un tiempo corto, entraron en un periodo de 40 años. Día profético equivale a un año literal. 2300 días proféticos, 2300 años literales. Toma en cuenta esto. 70 semanas proféticas, entonces tenemos 490 años literales. Ahora, ¿cuándo se inicia el gran período profético? Hablando de los 2300 días. ¿Cuándo inicia? Bueno, tenemos aquí, conoce pues, aquí está la cita, conoce pues y entiende que desde la salida de la palabra para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a ser edificada con plaza y muro, pero en tiempos angustiosos. Es una versión más clara en las palabras finales. Daniel 9:25. Bien, vamos más adelante y allí nos encontramos con que Artajerjes, el rey de Persia, fue el que dio el decreto. Él decretó la reconstrucción de Jerusalén en el año del 457 a.C. Encontramos esto en Esdras capítulo 6, versos 14 y el versículo 7. Ahí tenemos. Bien, aquí tenemos entonces un diagrama donde podemos observar donde se dio el decreto. No sé si no estoy cubriéndote ahí. Año 457, hay 7 semanas, 49 años. Desde ahí al 408 hay 7 semanas de años, o sea, 47 años. De aquí, entonces, hay 7 semanas y luego las 62 semanas. Voy a volver para mostrarte. 62 semanas hasta el Mesías príncipe. Aquí en el año 27, el Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista. Bien, y luego queda la semana profética, 7 años, 3 años y medio de ministerio. Jesús fue llevado a la cruz en el año 31 y luego 3 años y medio después terminan las 70 semanas en el año 34 de la era cristiana. Así que, pero dice aquí 2300 tardes y mañanas, Daniel. Bien, pero hasta allí no termina todo. Para que esto se termine, para que el gran periodo profético termine, quedan mucho más años. Sigamos aquí. A partir de la reconstrucción de los muros habría 480
483 años que nos llevarían, por supuesto, al año en que fue bautizado el Señor Jesucristo. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios como descendía como paloma y venía sobre él. Bien, Jesús entonces anuncia, un momento, vamos a ver aquí, esto sucede, el año 15 de Tiberio César fue exactamente en el año 27, el año 27 después de Cristo, digo, sí, ya de la era cristiana, cuando Jesús fue bautizado. Jesús entonces anuncia ahora el Evangelio al empezar la semana número 70. Es muy importante tomar en cuenta esto. Al empezar la semana número 70, Jesús comienza a predicar el Evangelio del tiempo. Dijo él que el tiempo de gracia que se había dado al pueblo de Israel, allí estaba acabando. ¿Ve? Muy bien, el tiempo se ha cumplido, dijo Jesús, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:5. Muy bien, así que ahí tenemos nuevamente el cuadro. Ahí tenemos, las 70 semanas están cortadas para tu pueblo. Eran semanas de años determinadas para el pueblo de Israel. Ahí lo tenemos. Entonces, aquí se ve más claro, 457 a.C. al año 408, 7 semanas de años, 49 años. 62 semanas, o sea, 434 años, más 49, 483 años. Aquí tenemos en el año 27 el bautismo. Sigamos adelante para después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Se refiere al hombre romano que aparecería. Tito Vespasiano, como mencioné, apareció en el año 70 para destruyó la ciudad. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, entonces tenemos aquí, por una semana, él confirma el pacto con muchos y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Les contaba que los que toman la interpretación futurista toman esta semana y la mandan al futuro. Y luego dicen que hay un paréntesis que es el de la iglesia y que cuando termina el paréntesis el rapto se da. Es decir, piensan, ellos están también justo esperando que se dé el rapto. Como nosotros estamos esperando que venga la gloriosa aparición de nuestro Señor Jesucristo, ellos están esperando rapto secreto. Los que creen en esa posición del paréntesis de gracia, como lo llaman ellos. Y que luego de allí, del rapto secreto, hay una semana
en que se les ha de predicar a los judíos y que a la mitad de la semana habrá persecución, aparece el anticristo, en fin, es así como ellos lo ven. Las cosas no son así. El anticristo ya está actuando desde el mismo tiempo de Pablo. Eso lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2. No voy a entrar en ese tema porque posiblemente voy a hablar un día acerca del anticristo. Lo voy a hacer, por supuesto. Es precisamente por eso que estamos, para aclarar estas cosas. Muy bien, y allí tenemos entonces el cuadro, ahí tenemos el decreto 457, 483 años hasta el año 27, el bautismo, 3 años y medio de predicación, año 31 la crucifixión, y entonces el evangelio es predicado a los gentiles al final de las 70 semanas a partir del año 34. 3 años y medio se les predicó. 3 años y medio después de la crucifixión se les predicó solamente a los judíos, al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de mi pueblo, como dijo Jesús a sus discípulos. Ve a las ovejas perdidas de mi pueblo. Entonces, pero a partir de allí, cuando se desató la persecución para la iglesia que había estado como enrollada, ahora comenzó las cosas a cambiar. El evangelio comenzó a expandirse, comenzó a predicarse por diferentes partes, tal como Jesús lo dijo: Judea, Samaria y lo último de la tierra. Muy bien, entonces tenemos allí el cuadro, las 70 semanas de profecía de Jesús, el Mesías. Y aquí tenemos el cuadro nuevamente completo. El decreto que marca el inicio de la profecía de los 2300 días, pero que también marcó el inicio de la profecía de las 70 semanas. Entonces, cuando Daniel 7:24 decía 70 semanas están determinadas para tu pueblo, estaban determinadas o cortadas de los 2300 días. Y aquí están. ¿Ve? Aquí están. Entonces, aquí tenemos la crucifixión de Cristo, año 31, año 34, y finalizan las 70 semanas. ¿Qué ocurre entonces? Jesús haría cesar el sacrificio. El velo del templo se rasgaría de arriba hacia abajo y quedaría al descubierto el arca del pacto, donde estaban encerrados o guardados los 10 mandamientos. Así que, pero Jesús dice, clamó otra vez a gran voz y entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Mateo capítulo 27, versos 50 y 51. Entonces, aquí, repasando, porque lo que estamos haciendo es repasando 7 años de gracia para el arrepentimiento y aceptación. Todavía, o sea, desde el inicio del ministerio de Cristo, una semana todavía de gracia, ¿verdad? Del arrepentimiento y aceptación del Mesías príncipe de Israel. Era una semana profética. Entonces el Mesías muere 3 años y medio después del inicio de su ministerio terrenal en el año 31. Así que todas estas cosas son importantísimas
recordarlas. Tenemos ahí el cuadro completo, repasando. El tiempo en que se da la orden. Artajerjes dio la orden aquí, decreto de Artajerjes, dado aquí, 457, 7 semanas de años para la reconstrucción de los muros de Jerusalén y hasta el año 408 antes de Cristo. Luego 62 semanas de años hasta el año 27, hasta el ungimiento de Cristo, hasta el Mesías príncipe, como dice la Biblia. Y entonces Mesías, ya dijimos, quiere decir ungido, quiere decir el Cristo. Y del año 27, en el otoño, octubre del año 27, entonces hay 3 años y medio. 3 años y medio, y en la primavera del año 31, Cristo fue a la cruz. 3 años y medio. Entonces, y al final del año 34, volvemos a repasar, otra vez terminan las 70 semanas. Aquí hablamos del rechazo final. No sé si puedas apreciar. Le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. En aquel día se desató una gran persecución. Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria, con excepción de los apóstoles. Así que entonces tenemos aquí, con esto finalizaron el rechazo. Pero después de la crucifixión de Jesús, los judíos tuvieron 3 años y medio más para arrepentirse. Todavía, después de la crucifixión del Señor, cuando Esteban fue apedreado en el 34 después de Cristo, los judíos dejaron de ser la nación escogida de Dios. La gracia de Dios para el pueblo en general había caducado. Como individuos siguen teniendo oportunidad, no como pueblo. Entonces, ahí tenemos el cuadro completo de las 70 semanas. Las hemos repasado para que tú, mi querido hermano y amigo que estás estudiando las Escrituras, tengas claro el cuadro de la profecía y no seas engañado con la posición futurista de que esa semana se va al futuro. No, esa semana terminó allá, terminó también. Todas las 70 semanas se completaron. Y esas 70 semanas, por supuesto, cortadas de los 2300 días de tarde y mañana. O sea, de los 2300 años que iban a ocurrir. Días proféticos, años literales. Entonces, aceptados en el Salvador a pesar de nuestros pecados. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que cuando aún, o siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo, siendo aún pecadores, murió por nosotros. El Evangelio se dio a los gentiles y nosotros, por supuesto, estamos incluidos en él. Y Jesús se les acercó diciendo: toda potestad, permítanme un momento. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pueden apreciar allá.
y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Así termina el Evangelio de San Mateo, con la misión de la iglesia, dada al pueblo, dada a la iglesia. Así que entonces, ahí tenemos el Evangelio. Había ahora que predicarlo a toda nación, a toda tribu, como dice Apocalipsis. Bien, ahora nos encontramos con los 2300 años, los 2300 días proféticos, 2300 años. Entonces, vamos a enfatizar, aquí tenemos los 490 años, 457 a.C., que terminaron en el año 34 después de Cristo. Pero a partir de aquí hay otro periodo. Resulta que a los 2300 años le quitamos los 34, nos quedan aquí 1000, y le quitamos también los 490, nos quedan 1810. 1810. Ahora, por supuesto, al contar desde la era cristiana, los 1810 más los 34, que ya están contados en las 70 semanas, nos llevan a 1844. Tenemos aquí la iglesia cristiana. Hay periodos aquí, el supremacía papal, los reformadores de la Edad Media, gran despertar religioso y el gran chasco adventista de los mileritas adventistas que esperaban a Cristo. Entonces, todo eso, este chasco fue dado justamente en el 22 de octubre de 1844. Ellos no pudieron entender lo que esto significaba. En realidad, aquí tenemos el término purificación del santuario celestial. Algo que los adventistas o los mileritas adventistas no entendieron. Remarco algo. No eran adventistas del séptimo día. Los adventistas, como adventistas del séptimo día, la iglesia se organiza en 1863. Claro, antes de eso aceptaron lo del sábado porque entendieron que el sábado era parte de los 10 mandamientos, y entonces la iglesia llegó a llamarse entonces Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esa es otra historia, pero voy a concentrarme aquí más en esto. Tenemos aquí entonces las 7 semanas, me hago a un lado, 62 semanas, la semana profética, está aquí, año 27, año 31, año 34, muerte de Cristo aquí. Luego, esto tiene que ver con los sellos. Primer sello, la primera etapa de la iglesia. Segundo sello, iglesia de Esmirna, iglesia de Éfeso. Tercer sello, iglesia de Pérgamo. Cuarto sello, iglesia de Tiatira. Quinto sello, iglesia de Sardis. Sexto sello es la iglesia de Filadelfia. Y el séptimo sello, por supuesto, la iglesia de la Odisea. Déjenme muy bien. Estaba tratando de arreglar algo allí,
para que ustedes pudieran apreciar mejor. Entonces, volvemos aquí hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Sigamos. 2300 tardes y mañanas, aquí tenemos todos esos 70 semanas, 490 años, para que veas todo el repaso que estamos haciendo. Por eso te he llevado aquí. Pero a esas 2300 días, después de terminados los 490 años, le sumamos los 34 más 1810. Y entonces, ahí estamos, 1810 años. Ahí tenemos el tiempo de los judíos, son las 70 semanas. Y luego, entonces, tiempo de los gentiles a partir de el año 34 hacia acá. ¿Ve? Entonces, tenemos allí lo del primer sello, como lo presentamos aquí, caballo blanco, de acuerdo al libro de Apocalipsis, el caballo rojo, la iglesia de Esmirna, luego el caballo negro, la iglesia de Pérgamo, luego el cuarto sello, supremacía papal, iglesia de Tiatira, y luego entonces todo ese periodo, la Edad Media, de la supremacía papal comenzó en el año 538. Aquí tenemos números que puedes apreciar: año 27, bautismo de Jesús; año 31, crucifixión; año 34, fin de las 70 semanas; de allí hasta el año 100, entonces el primer periodo de la iglesia, año 313, donde tenemos lo del caballo negro, caída de la iglesia en el sentido de la apostasía, y luego del año 538 al año 1517, ese periodo de persecuciones, tiempo de reforma, también en tiempo de la iglesia de Sardis. Ahora, 1798 es un periodo de la herida de muerte a la bestia o al papado en este sentido. Entonces, ahí tenemos el caballo amarillo, la iglesia de Tiatira, alma bajo el altar, iglesia de Sardis, persecución, todo eso quiere decir. Y tenemos señales de la segunda venida, Filadelfia. Y quiero ver, permíteme si puedo, sí, hasta allí tenemos, hasta ahí tenemos. Muy bien. Entonces, el santuario será purificado. La palabra purificar significa limpiar. Yo lo expliqué en el tema pasado del libro de Lucas. Lavar o quitar todo pecado humano. En el libro de Levítico, capítulo 16, ahí se explica, en los versículos 17 al 19, por ahí, hasta el 21, explica cómo se purificaba el santuario con sangre que se hacía una vez, especialmente cada séptimo mes del año. Y entonces aquí tenemos todo el cuadro. Y luego tenemos aquí los 2300 días, tardes y mañanas. El Evangelio a los gentiles, a partir del año 34. A partir del año 34, el Evangelio a todo el mundo. Aquí, los 1810 años terminan en 1844. Comienza el juicio. Así que el santuario será purificado.
Eso es en el cielo. Eso significa que nuestros pecados en el cielo también tienen que ser limpiados de allá. Y tenemos aquí desde 1844 hasta la venida del Señor Jesucristo, todo este periodo. Llegará el momento en que, pues, la gracia, como se cerró para los judíos, se cerrará para los gentiles también, para el mundo entero. En general, se cerrará la gracia. Vendrá luego tiempo de angustia. No voy a entrar en ese tema ahora, pero voy a compartir. Yo no soy el gran experto, no soy el único. Muchos de ustedes que me ven como adventistas saben que tenemos a un pastor Born, a un pastor como el pastor Bullón, otros expertos que hay en cuanto a estos temas, pero que yo quiero compartir con ustedes y estoy haciendo también mi parte en compartir. Así que entonces, cuando Apocalipsis, a ver, aquí, la hora de su juicio ha llegado. En 1844, quiero que leamos estas notas, porque yo estoy cerrando aquí. 1844, o sea, 1810 años después del apedreamiento de Esteban, Jesús inició una nueva fase de su obra, tanto en la tierra como en el cielo. Así que, ¿por qué no fue en 1810? Porque ya habían transcurrido 34 años, así que le sumamos los 34 de nuestra era y por supuesto eso nos lleva a 1844. Mi querido hermano, este ha sido un repaso de lo que fue el tema anterior. Lo quise hacer con diagramas y posterior a esto traeré algunas advertencias para mis hermanos adventistas del séptimo día. La advertencia es que debes tú conocer esto. ¿Por qué? Te lo voy a explicar en el siguiente tema, en el tema que habré de tener después de este. Así que recuerda, ahora bien, dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, ministro del santuario y de aquel verdadero santuario, tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que Cristo se convirtió en nuestro sumo sacerdote en los cielos. Él es nuestro sumo sacerdote en los cielos. El juicio tuvo inicio entonces en 1844. La última advertencia comenzó en 1844. Esta es la última de las profecías que tiene una fecha que muestra. Ahora, nosotros usamos el método de interpretación profético, histórico, historicista, o sea, o de continuidad. Bien, así entonces, mi querido hermano, ¿quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Él intercede por ti e intercede por mí. Debemos apreciar la obra que Jesús hizo por nosotros en el pasado y que hace por nosotros aún en el presente. Hermano querido, dice, porque hay un solo Dios
algo que te dije en temas pasados. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si tú todavía no tienes experiencia en las Escrituras, recuerda este pasaje, 1 de Timoteo 5. Recuerda, no hay más mediadores, ni hombres ni mujeres, que estén en el cielo para interceder por nosotros. No hay más. Es el Señor Jesucristo. Dice la Biblia, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es nuestro abogado, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermano querido, todo esto es un llamado a tu corazón, es un llamado a tu vida, es un llamado a ti ahora. En el cielo fue iniciado ese juicio y está aconteciendo la purificación del santuario. En la tierra la verdad fue restaurada después de 1844 a través del mensaje de la predicación de los 3 ángeles. Dios te bendiga, mi querido hermano. Dios te bendiga y que puedas entender estos estudios. Dios sea contigo.